22 minutos y 8 segundos. Ya es miércoles millennial y andan todos mis millennials conectados por acá. Los voy a saludar, queridos. Alejandra Farías de la UAM, Tania del Villar de la UNAM, Adolfo Domínguez del ITAM, Joana Paredes del TEC. Pues ustedes decidieron que en este miércoles querían platicar también sobre esta solicitud de consulta que hace en Estados Unidos y Canadá también, sobre la política energética de López Obrador y el caso Luz Raquel Padilla, el imperdonable, terrible caso Luz Raquel Padilla, esta mujer que fue quemada viva allá en Jalisco. ¿Con qué tema quieren empezar, millennials? Buenas noches. Hola, buenas noches, Yuri. Pues si quieres comenzamos con el del Temec para seguir con la posterior a la entrevista. Me parece muy correcto. Pues adelante, chicos, chicas. Excelente, pues si me lo permiten, pues como bien se decía, esto es una crónica de la muerte anunciada. Vemos que desde 2021 que empieza toda esta controversia respecto de la reforma energética que se ha estado impulsando para, digamos, en un sentido muy nacionalista, pues estamos viendo todas estas repercusiones que hay ya en este tratado que tenemos con Estados Unidos y Canadá, el cual estoy, digamos, en total desacuerdo con la política que se está manejando, porque digo, los acuerdos y convenios pues se hacen para cumplirse y por un tema, digamos, de orgullo nacional, pues estamos viendo que empresas no solo estadounidenses, sino también canadienses, pues están sufriendo de estas consecuencias que está imponiendo nuestro gobierno. Yo quiero expresar aquí nada más la idea de que poner estas ideas de, digamos, de nuestro presidente como prioridad para evitar, digamos, una incursión o inmersión de la iniciativa privada internacional en nuestro país, pues es un total error porque es como estar queriendo ganar todo, pero sinceramente estás perdiendo mucho, porque digamos, la inversión es cara, poner, no sé, energía eólica, temas de electricidad y demás, pues hace que nosotros no tengamos los recursos y entonces intentemos rescatar una empresa como Pemex o CFE para poder, digamos, obtener la mayoría de las utilidades cuando pues no es así, digamos, al final de cuentas es un negocio y si otros gobiernos o empresas extranjeras quieren invertir en nuestro país, pues van a crear empleos, van a crear economía en México, de la cual nos tenemos y nos debemos beneficiar. No deberíamos ver a estas empresas o gobiernos extranjeros como enemigos, sino al contrario, como colaboradores que nos pueden generar pues un mejor futuro, sobre todo económico, y tratar de evitar estos paneles que probablemente nos traigan alguna consecuencia económica más de lo que ya hemos perdido por estar intentando rescatar ambas empresas, ¿no? Estas empresas estatales que, digamos, necesitamos dinero y una forma de obtenerlo es a través de estas inversiones que poco a poco se nos van y haciendo esto, pues lo único que vamos a hacer es rezagar mucho más nuestra economía y evidentemente pues perder más y más dinero de nuestros bolsillos porque recordemos que nosotros como mexicanos pagamos estos impuestos y de ahí es donde se cobra. No sale de los bolsillos de los políticos, ni del presidente, ni de nadie. Sale de nosotros y pues eso es lo que nos va a afectar. Y además agregar que no, esta no fue la primera reclamación que Estados Unidos hace al gobierno de México. Posterior a la aprobación de la entrada en vigor del TEMEC, los congresistas estadounidenses ya habían hecho señalamientos con relación a la política energética en el país y así posteriormente, después del 2020, siguieron las reclamaciones de Estados Unidos al gobierno de México en esta materia. Es decir, que esto no es aislado, no es nuevo, sino que ya los congresistas habían manifestado su inconformidad con relación a la materia energética en México, ¿no? Estas consultas, pues, son instrumentos que tiene el TEMEC que permiten, pues, solucionar estas controversias de manera más institucional. El claro. argumento que da el gobierno estadounidense es que
se está beneficiando a la Comisión Federal de Electricidad y a Pemex en detrimento de las empresas estadounidenses, ¿no? Y le está quitando por completo, obstaculiza la competitividad Y que ya del habían hecho sector privado. inversiones, además, ¿no? O sea, que ya habían invertido en el sector, en nuestro país, en nuestro territorio, bajo las reglas que se habían acordado entre los negociadores de México, de Estados Unidos y de Canadá. Los de México, por cierto, empezaron siendo los de Peña Nieto y siguieron, luego continuaron y terminaron y cerraron y firmaron la actualización del TEMEC, justamente los negociadores encabezados por Sead, Jesús Seade y tantos otros economistas del equipo de López Obrador ya como presidente electo, ¿eh? Sí, sin embargo, después de la entrada en vigor de este tratado, pues analistas incluso han comentado que se violaron varios de los acuerdos de ese último tratado que entró en vigor y que en el que las tres partes se comprometían a tratar las inversiones y a los inversionistas en los mismos términos que a los nacionales. Y con esta política energética del gobierno de México, pues obviamente que está dándole mayor prioridad a las empresas nacionales y obviamente perjudicando al sector privado. Y esto, pues únicamente lo que yo veo entre muchas de las aristas que se van a presentar es que intensifica la presión entre ambos países, entre México y Estados Unidos. Y ahora que Canadá también dice que va a hacer sus consultas justamente en materia energética, pues obviamente la presión entre los tres países pues va a ser Se muy va a intensa, calentar ¿no? Y muchísimo. generará incertidumbre y desconfianza en nuestra economía completamente, Va a haber, en independiente a lo efecto, demás va a que haber vaya a suceder. muchísimo ruido, muchísima presión sobre los mercados financieros, sobre todo para México, ¿eh? Sí, totalmente. Al gobierno mexicano se le está olvidando que estamos en un sistema económico globalizado, en el que prácticamente toda esta afluencia o todo el apoyo que se le está dando a empresas nacionales, y se entiende que la política nacional sea esa, fomentar el crecimiento de nuestras empresas, pero se les olvida los convenios que ya anteriormente se habían realizado. Todo este tema de generar mayor apoyo a CFE, a Pemex, se ha dado también gracias a la inversión extranjera. Prácticamente si México no se adecua a los cambios internacionales, pues en algún futuro esto no se puede visibilizar de esta manera. Por ello es importante que también se cumpla con lo que ya se había acordado y se fomente también la inversión internacional, además de los empleos que se están también garantizando, y desde luego que no nos deje en mal vista con estos países. Que en realidad se termina convirtiendo en una mala reputación con el resto de los países. Pero no son nada más Canadá y Estados Unidos. Ellos son, insisto, nuestros principales socios comerciales con los que México acordó esta actualización del TEMEC, antes TLC, y la acordó esta administración, la que está ahorita en funciones. Y claro, igualmente como mencionaba al principio Adolfo y Alejandra, se está dejando de cumplir un acuerdo con el cual ya se tenía establecido, como bien mencionaban, la administración actual, al igual que en temas ambientales, es un gran retroceso. En vez de ir hacia adelante y tratar de buscar soluciones para el medio ambiente de energías renovables, seguir con estas mismas prácticas, al igual que, bueno, como previamente se ha establecido en los acuerdos, por ejemplo, el de París, esto en vez de acercarnos a cumplir con esos objetivos que se tienen dentro del Acuerdo de París, bueno, nos lleva a un retroceso, a seguir por el mismo camino y claramente a generar una gran desconfianza para invertir en México en cualquier área, pero creo que especialmente dentro del área de temas de energías renovables. Correcto. Oigan, millennials, pues vamos, tenemos que ir a la pausa, 9 de la noche con 31 minutos, 30 segundos, ya regresamos. 9 de la noche con 35 minutos, 8 segundos, estamos de regreso, miércoles millennial. El atroz crimen cometido en contra de Luz Raquel, allá en Jalisco. De verdad, que yo siempre que doy este tipo de noticias, creo que no va a haber una nueva frontera que atravesar
una nueva frontera del horror que atravesar en estos hechos que ocurren cotidianamente en nuestro país, y siempre terminamos enterándonos que claro que se puede atravesar una nueva, nuevo grado de verdad, de barbarie, de brutalidad. Millennials. Bueno, sin duda alguna, como bien mencionaban, fue una noticia desgarradora para todas las personas enterarse de un suceso tan horrible, y que sobre todo que existían ya denuncias por parte de la víctima de sufrir amenazas sobre que la iban a matar. Y creo que esta noticia viene a causar mucha indignación para todas y para todos, pero creo que sobre todo para las mujeres, el saber que es una lucha constante, el sobre todo vivir con miedo en un país como lo es México. Y creo que lo más importante, además de brindar justicia a las víctimas y a sus familias, es el tomar esto para utilizar las fuerzas que se tengan dentro de las autoridades para tratar de prevenir este tipo de delitos y tratarlos desde la raíz, en vez de actuar una vez que ya se haya cometido, en este caso, el delito de feminicidio. Creo que es lo más importante, el prevenir en vez de esperar a que sucedan este tipo de delitos. Y sin duda alguna espero que en esta lucha que vivimos las mujeres se pueda unir toda la sociedad civil y las autoridades para brindarnos el apoyo de vivir una vida segura como cualquier otra persona. Sí, lo que le sucedió a Luz es un caso de indignación para todos, para todas las personas, porque no es posible que hasta que pasó, que hasta que realmente su agresor cumplió con la amenaza que le había hecho, es cuando ya se estén focalizando más en el tema. Y también nos da a entender cómo es el grado de desesperación, de antipatía, de la gente, de intolerancia que tienen hacia, en este caso, su hijo de Luz por tener autismo. Y es ese grado también de poca comprensión, de simpatía De hacia los inexistente demás. empatía, en realidad, pues el odio que tiene puertas abiertas y cheques en blanco para, no, desplegarse donde le dé la gana, sobre todo en un país en donde la impunidad, pues es también el signo de la casa, ¿no? Sí, Yuri, totalmente. Y eso todos y todas y todos tenemos que hacer un cambio como sociedad en el hecho de solidarizarnos con las otras personas. Y cuando nos están diciendo, a las autoridades les están diciendo que existe un grado de tentativa de agresión hacia la persona, hacer algo. No esperar a que pasen 72 horas, no esperar a que la persona fallezca para que ahora sí se ponga atención en el asunto. No, bueno, pues nos Sí, enterábamos coincido. apenas, perdón, hago nada más un paréntesis, nos enterábamos apenas los resultados del tercer peritaje en el caso de Devani Escobar, y bueno, los tres peritajes nos hablan de un cuerpo distinto, ¿no? Y que habría sido, o que habría su vida terminado de manera distinta. Entonces eso es lo que es aterrador. ¿Y quién la mató? Porque ya por lo menos tuvieron la decencia de decirnos que sí la mataron, que sí fue por asfixia, pero no tenemos idea de quién. En fin, o sea, está de verdad absoluto, ¿no? Desinterés por llegar al lugar en el que se imparta justicia en el caso de tantísimas mujeres que son asesinadas en nuestro país. Luz, Raquel, como el ejemplo más reciente y uno de los más aterradores, sin duda alguna. ¿Qué está pasando Claro. con nuestra sociedad? ¿Qué está pasando con la forma en cómo nos estamos conduciendo? Ya no existe el respeto, ya no existe la empatía. Ahí dejo una reflexión para todas y todas, y sobre todo para los más pequeños de las casas. Fomentar ese respeto que se ha olvidado demasiado, que nos hemos dejado también embargar por redes sociales con información falsa. La situación y lo que estamos viviendo es real. Tenemos que volver a reeducarnos, tenemos que volver a tener esa empatía por las otras personas. Sí, lo que le sucedió a Luz Raquel, y coincido, fue un acto que no debe de quedar impune en un país que parece ser que todos los casos de feminicidio quedan impunes porque no hay culpables
en absolutamente ningún caso. Han sido casos aislados los que han encontrado culpables y se ha impartido la justicia. Y esto solamente es el resultado de la omisión, de la misoginia, del machismo y de la ignorancia de muchísima gente, de la ciudadanía y del gobierno municipal y estatal, incluso federal, que no hacen nada con relación a los feminicidios que día a día hay en nuestro país y que las mujeres tenemos que enfrentarlos diariamente. No es una completa incompetencia, pues ya lo comentaron, ella denunció sobre las amenazas en su contra y las autoridades pues no hicieron nada, ¿no? Hasta este momento en el que ya falleció, ya es que las autoridades están tomando acciones con relación al tema y no debería de ser así en este ni en otros casos. Ya vimos el caso de Devani, el caso del asesor que también fue quemado en Puebla, que bueno, no el feminicidio, pero también fue un caso que no ha quedado impune, no ha habido justicia, no ha habido culpables. El caso de Liliana en Nuevo León, que también fue quemada, sin embargo, bueno, más bien afortunadamente sigue con vida. Y los casos que han rociado ácido a muchísimas mujeres y otros miles de casos de muchas mujeres que no tenemos ahorita conocimiento, pero que han pasado por feminicidios y por mucha violencia. Entonces, creo que la Fiscalía debe de hacer un trabajo de investigación a fondo y con perspectiva de género, y coincido totalmente con Tania que desde los más pequeños, educarlos, siempre lo he dicho y siempre lo voy a decir, si tú educas a tus hijos, si tú les enseñas sobre el tema de las violencias, sobre el tema de los feminicidios, hablar con perspectiva de género siempre va a ser importante para reeducarnos como sociedad. Claro. Bueno, ¿qué puedo aportar? Yo no sé cuántos casos más tienen que pasar para que, digamos, tanto el gobierno federal como los estatales, como los municipales hagan algo. O sea, yo no sé si tanto el gobierno como la sociedad se tenga que acostumbrar, o el gobierno ya se está acostumbrando a que existan este tipo de casos y cada vez más extremos, porque la verdad esto no lo entiendo. O sea, entonces, ¿cuánto más o cuántos casos más tienen que pasar para que realmente el gobierno cree políticas públicas que sean 100% eficientes? Si la persona te está anunciando que es víctima de amenazas y que constantemente le están haciendo, digamos, estos avisos, ¿por qué el gobierno no hace algo al respecto? Y digo, creo que ya llevamos varios años, muchos años peleando todo este tema de género, que creo a veces no vale en absoluto la pena todas estas marchas y protestas, porque creo que nada más el gobierno se pinta de te escucho, pero no hago nada. Y creo que ya estamos hartos como sociedad de que estas cosas sucedan, porque esto no puede pasar. No importa si es una mujer, un hombre, un niño, no debe pasar. O sea, los crímenes de esta naturaleza se deben parar, sobre todo si las personas están anunciando que están siendo víctimas de un acoso o de un hostigamiento o de una amenaza de muerte. Hoy vimos, por ejemplo, en la mañanera, un periodista diciendo, me están amenazando de muerte, y el presidente agarra y le dice, claro, te vamos a proteger. No sabemos cómo va a terminar ese caso. No, pero más aún, le dijo, pero también tienes que cuidarte, también tienen que cuidarse. Ah, caramba, no, pues sí, en realidad Claro. esa tendría que ser la quintesencia del Estado. O sea, el Estado como concepto, el Estado existe para garantizarnos a los seres humanos seguridad. Punto. Exacto. O sea, es como la condición sine qua non de la existencia de este y cualquier otro Estado-nación. Y si no va a ser capaz de proporcionárnosla, pues entonces cerramos el changarro, ¿no? Claro, tenemos una total, digamos, una estrategia fallida en la procuración de justicia. No tenemos cómo prevenir este tipo de delitos. Algo se tiene que hacer. O sea, claramente está fallando este gobierno en algo. Y no solamente, digamos, a nivel federal, pues es evidente cómo está creciendo la violencia, pero también a nivel local. Y digamos, el gobierno que está en Jalisco, donde sucede este caso, pues no es Morena. Entonces estamos viendo que es algo que se repite constantemente sin importar el partido. Creo que no se le está dando la atención
ni necesaria ni suficiente a las personas que realmente están viviendo este tipo de situaciones. Creo que nada más se enfocan en el tema de se ven bonitas mis patrullas, estamos patrullando, estamos haciendo cosas, pero no estamos realmente atacando los problemas que están sucediendo, y tienen que suceder este tipo de cosas para que entonces, como bien lo decían antes, bueno, ya nos enfocamos, ya le ponemos el foquito y entonces vamos a resolver. Pero pues ya estás investigando una muerte. Lo mejor sería que investigaras previo a la muerte, detengas a la persona antes de que cometa este Hicieras, por tipo de supuesto, un atrocidades. trabajo de prevención muchísimo más importante. Y por supuesto que no vamos a dejar de hablar de estos casos, el de Devani, ahora el de Luz Raquel y tantos otros feminicidios que están pendientes de ser resueltos en nuestro país, en tanto el Estado a nivel federal y los estados a nivel local, estatal y municipal no resuelvan estas imperdonables atentados contra las vidas de las mujeres. Muchas gracias, Millennials. Nos vemos aquí la próxima semana, el próximo miércoles.